Seniyama, 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 seniyama. Ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́ seniyama, seniyama, seniyama. Ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe dó nítòsí. Òfò má ṣe dó nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dó nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àrùn torí oníbùjẹ́ fòlọ́. Òfò torí oníbùjẹ fò lọ o, ọ̀ràn torí oníbùjẹ fò lọ, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ fò lọ, àjogún ayé àjogún ọ̀run torí oníbùjẹ fò lọ, ṣèníyàmá ṣèníyàmá, ikú torí oníbùjẹ fò lọ, ṣèníyàmá. Bienvenidos, señoras y señores, a lo que es religión, magia y espiritualidad. y el programa de hoy es un poquitico, para decirte, Oye, bastante controversial. Espera. Échate para acá. Yo iba a decir que se quitara la máscara para poder trabajar, pero vamos a dejarnos la máscara. No, No, quítesela, quítesela. estamos en familia, estamos en familia. No, para la familia era Era puro show, ¿verdad? puro show. Me estaba asustando. Es que me dijo que me iba a sacar de set si yo seguía así. Bueno, el programa de hoy. ¿Quitaste la máscara? Presenta No, de nuevo. vamos a presentar de nuevo, vamos a presentar. Bienvenido a lo que es religión. Magia. Y espiritualidad. Y el programa de hoy es bien delicado porque estamos pasando algo, yo diría que traumático. Porque a mí prácticamente me tienen traumatizado las redes sociales, las noticias, la televisión, la radio. No se puede ni escuchar música ya. Lo que pasa es que estamos viviendo en un tiempo apocalíptico, como nos estaba diciendo Padrino. Sí, salido directamente de Walking Dead. Sagado, parece una serie lo que se está viviendo en Miami, que es donde nosotros residimos en estos momentos, aparte de Italia, lo que está pasando en China, en todas las partes del mundo. Háblame un poquitico, Padrino, acerca del tema de Bueno, hoy. mira, antes que nada, vamos a mandar un mensaje de solidaridad con las personas en Italia. Yo recién, hace unos días atrás, hablé con una amiga mía, de estas de las que es amiga mía de cuando estudiamos juntos en Cuba, cibernético, y resulta que yo le escribo y le digo, mi amiga, ¿cómo está la cosa en Italia? Y me llama por FaceTime y digo, coño, la voy a ver. Porque bueno, como todo el mundo tiene tiempo, Claro. pues nada, y hablé con ella y sé que la cosa está bien tétrica por allá. Y vamos a comenzar el programa mandando un saludo de solidaridad. Y bueno, nada, los hermanos de Cuba que se están empezando a ver sus casos ya en Cuba y todo el mundo está preocupado porque en Cuba esto puede convertirse en una verdadera crisis. Hoy me estuvieron escribiendo Correcto. de Cuba también con respecto a eso. Nada, nuestro mensaje de apoyo, solidaridad desde religión, magia y espiritualidad Para todos. para todos. Este tema apocalíptico. Yo vengo prácticamente desde el 2012 escuchando teorías, viendo películas como la del 2012, que el mundo se está acabando O que se va a acabar. o que se va a acabar. En todas las religiones me imagino que tenemos matices y tenemos predicciones que se hacen Correcto. de cómo va a ser el fin del mundo, cómo es el apocalipsis. Claro. Lo que pasa es que, mira, este tema del apocalipsis o del final también ha sido estudiado a nivel científico, ¿no? A nivel psicológico. Y hay una realidad, y yo creo que esa realidad es parte de lo que está pasando hoy en día con el coronavirus. Y ojo, no quiere decir que no debamos tomar el coronavirus en serio. Es bien serio la situación. Pero yo pienso que si seria es la situación de la enfermedad, más seria es la condición psicológica que acarrea. Porque en este tema del apocalipsis no se le puede pasar por alto al que el ser humano está ya codificado a la idea del apocalipsis. O sea, hay una pasión por el apocalipsis, lo creamos o no, aunque es inconsciente, pero la idea del apocalipsis atrae, llama la atención. Y bueno, evidentemente, las noticias, las películas, las series, los shows de televisión, los libros, Te lo inculcan. te lo inculcan desde que tú naces, aunque sea religioso o no. Va a haber un día en que todo se va a acabar. Entonces, científicamente hablando, también influye en que, y está demostrado a nivel cerebral, que el humano digiere más lo que se espera o lo que quiere esperar a lo que viene de impronto, ¿no? A lo que viene de improvisto. O sea, está demostrado que científicamente nuestro cerebro reacciona incluso al dolor. Si yo al dolor te doy sin que tú te esperes que te voy a dar, tu reacción cerebral a ese dolor es diferente
así yo te advierto que Que te no voy a voy a dar dar. ahora, ¡bum! Y te pego. Porque tú cerebralmente, tú conscientemente te preparas para eso. Entonces, con esta idea del apocalipsis, eso sucede y está sucediendo. O sea, el ser humano está adaptado a la idea de que esto no me va a coger de repente. Se ha venido prediciendo, algo va a pasar. Entonces, humanamente es más fácil esperar el fin a que el fin venga de repente. Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa es que socialmente, psicológicamente, estamos adaptados o nos sentimos atraídos a esta idea del caos. Entonces la gente quizás lo exagera un poco y se ponen a hacer videos y hay miles de versiones, ya hay miles de versiones. Y esto lo que crea también es desinformación. Porque yo mismo en mi experiencia con todo este problema del coronavirus, las versiones que he oído de cuánto dura el virus en superficie son múltiples. 4 horas, 9 horas, de un día para otro. 2 días, Si 3 es días, metal, duro 9 más. días. Si es plástico, si es algodón, tejido suave, tejido blando. Hay una cantidad de versiones que entonces esto lo que hace es que, y nos vamos olvidando, creo yo, de los principios. Y el principio es lávense las manos y mantengan la distancia. Higiene. Higiene. Ese es el principio. Tengan higiene. Pero, ¿te das cuenta? Entonces, esto es lo que se está viviendo. Ahora, desde el punto de vista religioso, por supuesto, todas las religiones hablan o predicen algún tipo de apocalipsis. Depende de la tradición. Los judíos tienen un Mesías que supuestamente es el que va a liderar y va a crear como un pasaje, va a crear el orden para ellos. Y la paz mundial. Y la Sí, paz mundial, los correcto. judíos, según las profecías o los textos judíos, tienen un Mesías que, dicho sea de paso, no es divino. Es un ser humano. Hemos hablado que los judíos, como sabemos ya, no creen en Cristo, que va a ser como una especie de líder que traerá la paz mundial. Bueno, según los textos realmente dicen que ese Mesías va a hacer 3 cosas. Lo primero es reconstruir lo que siendo es el Estado de Israel, el judaísmo. Segundo, traer la paz del mundo y la unión entre las naciones y reconstruir el templo de Israel. Por ejemplo, padrino, en el Islam hablan de la batalla al final de los tiempos, como algo apocalíptico, como algo como que si se fuera a acabar el mundo. Correcto, sí. El Islam, según la profecía de Mohammed, habla sobre una batalla que va a tener lugar al final de los tiempos, que es la batalla apocalíptica, que es precisamente lo que ISIS y otros grupos han manipulado, ¿no? Porque en realidad la profecía de Mohammed, o una de las cosas que habla la profecía de Mohammed, era que caería Constantinopla y luego caería Roma. Entonces, ISIS y grupos como ISIS, de los terroristas, lo que han tergiversado es que como Constantinopla, han tratado de traer eso a los tiempos actuales, y como Constantinopla ya es islámica, entonces se refieren a que Roma es los Estados Unidos. La Roma de hoy sería los Estados Unidos, sería el oeste. Y por eso el apocalipsis es la guerra hacia el oeste. Acuérdate que para esos grupos islámicos terroristas, no estamos generalizando, el apocalipsis ya empezó. El apocalipsis empezó con la batalla contra el oeste, contra nosotros, básicamente. Correcto. Bueno, yo les tengo, entre col y col, les voy a decir de nuevo el coronavirus, porque yo estoy traumatizado con el coronavirus. A que ustedes no saben quién fue el que predijo esto del coronavirus hace 10 años, en una conferencia. 10 años. 10 Bueno, años. quizá yo lo sé porque me lo cuentan. No se vale que lo digas. ¿Quién? Bill Gates, el dueño, uno de los dueños de Microsoft, uno de los creadores de Microsoft. En una conferencia él estuvo diciendo que va a sonar cruel y va a sonar duro, pero es la realidad. Que las guerras en el futuro no iban a ser ni nucleares, ni con bombas, ni con misiles, esperaba la gente. que iban a ser guerras biológicas. En la conferencia él lo dijo. Él predijo esto que está sucediendo. Ahora, no se dice que es una guerra biológica contra ningún país, por ejemplo China, pero sí está probado que esto ha tenido mucho que ver con todo lo que está sucediendo de las bolsas de valores, el bloqueo que le puso Trump a China. Todo lo que está pasando So, con China es y una Estados opción. Unidos, sí. Es una posibilidad. ¿Y quién fue quien dijo, perdón, padrino, quién fue quien dijo que tú me habías comentado hace un tiempo, hay que aprender a trabajar desde casa, hay que aprender a ser independiente, Hay que cerrar las hay que fronteras. cerrar la frontera? Trump lo dijo, antes que todo esto pasara, Trump lo dijo. Hay mucha gente que no lo quiere, pero el hombre tenía razón. Mira, a mí lo de Bill Gates no me sorprende, porque de hecho, inversionistas
más grande, a manera altruista, por supuesto, no es que está recuperando nada a cambio, una de las personas que más dinero, o de los millonarios del mundo, con conciencia, que más dinero tiene puesto en todo lo que es research para encontrar vacunas universales y combatir, crear una vacuna universal contra todas las influencias, el ébola, esto, lo otro. Uno de las personas que más dinero tiene puesto en ese sector es Bill Gates, Wow. precisamente. Ok, Interesante. antes que tú sigas, Padrino, ¿hay alguna de otras tradiciones, aparte de las que ya hablamos del Islam? Bueno, Claro. imagínate, hablar de las tradiciones es muy largo. La otra tradición que vamos a mencionarla porque es la que más se asemeja de nosotros, a la tradición Yoruba, Que habla del apocalipsis. hasta cierto punto, porque el término apocalíptico, acuérdate que el término apocalíptico al final es un término, volvemos, cristiano, no es ni siquiera, creo, ni siquiera judío. El término cristiano, porque habla de la batalla entre el bien y el mal, el anticristo. Ahí estamos hablando ya del libro de Revelaciones, que es el libro de la Biblia, o en algunas versiones de la Biblia, Apocalipsis se llama. Pero bueno, el libro original es el libro de Revelations, Revelaciones, que es el libro donde habla del final de los tiempos y de el judgment, de cuando la humanidad será juzgada. Pero bueno, eso lo resumimos en el Evangelio, en que si crees en Cristo serás salvo y no le dejas al infierno. Eso ya lo Puedes ir y conocemos pagar todo. el diezmo, como dicen aquí cerca, en varios lugares aquí cerca de nosotros tenemos el... Sí, esa es la nueva. Vamos a dar facilidades Pues, para pagar el diezmo, pero no vamos a dejar de cobrar el Yo diezmo. tenía que decirlo, discúlpeme a los cristianos, no tenemos nada en contra de los cristianos, al contrario, este programa es para todo el mundo. Yo leí la noticia de que habían varios pastores que estaban instruyendo a sus feligreses de que no se preocuparan por el coronavirus, que mientras ellos pagaran el diezmo estaban protegidos contra el coronavirus. Por Pero bueno, favor. fin del tema. No me dejan hablar, no me dejan hablar. Menciono a los cristianos para hacer un punto de partida. Bueno, el cristianismo hay que mencionarlo porque es la tradición más grande en el mundo, realmente, la religión más grande después del Islam. Y bueno, entre las tradiciones y tradiciones, porque son demasiadas, ¿no? El budismo, por ejemplo, tiene una visión apocalíptica distinta. No creo que es ni siquiera apocalíptica. El budismo se refiere al alineamiento. Por eso digo que es la que más se parece a la tradición De yoruba. nosotros. Porque no hay un apocalipsis, no hay un final. En el budismo se cree que todos los días un universo termina y un nuevo universo comienza. Se reinventan. Exactamente. Entonces, el apocalipsis, por decirlo de una manera, en el budismo no es acerca del final, sino del cambio, de cómo nos alineamos para cambiar, Para un nuevo comienzo. para llegar a un nuevo cambio. Ese me gusta. Entonces, ahí caemos en la parte yoruba. Ciertamente en la tradición yoruba no hay un apocalipsis como tal. La tradición yoruba se refiere en la historia de la creación a 5 etapas. Estaríamos, dentro de esas 5 etapas, estaríamos en la 4ª etapa en este momento. La tercera etapa vendría siendo la etapa de la humanidad antes del diluvio, luego que aquí hemos tocado en el programa, el diluvio, los orisas regresan al cielo y luego se repobla la tierra. Ahí empezaría la 4ª etapa. La 4ª etapa empieza con la bajada de Odudúa, la creación de la tierra, etc. O sea, el expandimiento de la tierra y se crean de nuevo los seres humanos. Ya habíamos hablado en el programa que los primeros seres humanos no eran exactamente los primeros Eniyán. Muy bien. Los primeros Eniyán no eran como los Eniyán, se refiere a la humanidad, no eran como los de la humanidad de hoy en día. Los de hoy en día son los que creó Batalá. En este principio de la 4ª etapa. Basado en eso estamos todavía en la 4ª etapa, según los textos yoruba. En la 4ª etapa, empezando una transición a lo que es la 5ª etapa y final. Ahora, Ifá se refiere no a un apocalipsis, Ifá se refiere a algo muy parecido realmente a lo que está pasando con el coronavirus. O sea, Ifá se refiere a que el final de la 4ª etapa, la humanidad llegará a un punto en el que mandatoriamente se va a ver forzada a cambiar y empezar a utilizar tecnología que no daña el planeta, empezar a vivir en conciencia con el planeta, las plantas, los animales y todo lo que nos rodea, tener conciencia sobre no maltratar al ser humano en ninguna otra parte del mundo, eliminar las guerras, etc. Ifá se refiere a que vamos a estar forzados a darle valor
a lo que realmente tiene valor. Entonces, en los textos Yoruba se refiere a que el ser humano va a volver a vivir tradicionalmente. Claro, ese volver a vivir tradicionalmente no se refiere a que vamos a ir de nuevo a las cavernas y vamos a estar cazando, sino que vamos a adquirir más conciencia sobre los males del mundo y sobre lo que afecta del mundo. Y sí, nos vamos a nutrir de la tecnología y nos vamos a nutrir de los avances, pero teniendo conciencia de no explotar los recursos naturales indiscriminadamente o ignorantemente y tener conciencia sobre el mundo que nos rodea. Y ese sería el final de la cuarta etapa para entrar en una quinta etapa donde IFA se refiere que aquellos, porque no todos van a poder insertarse en eso por un problema de conciencia, de carácter y de muchas cosas. La quinta etapa empieza cuando los sobrevivientes a ese caos natural, vamos a decirle así, que esos sobrevivientes fueron los que tuvieron el carácter, la sabiduría, la inteligencia para cambiar y vivir en armonía con el planeta y en equilibrio con el universo. Esos sobrevivientes son quienes empiezan la quinta etapa del planeta. A eso se refiere IFA. Y ciertamente es algo que llama la atención porque, como mismo yo estaba diciendo ahorita, vine a hablar con una amiga mía que sí hemos estado en contacto, pero que hacía, qué sé yo, unos 20 años, 20 y tantos años, quizás 30, que yo no le veía la cara que no fuera en foto. Y hablé con ella, disfruté muchísimo de la conversación. Si estás viendo el programa, Yuni, te mando muchos saludos. Saludos para tu esposo y tu niño en Italia. Y son cosas así. Estamos viendo que la gente está tomando un poco más de conciencia. Hay personas que se están burlando, pero de esto también habla IFA, que son personas que se van a quedar atrás. Hay personas que se burlan. Ojo, por burlar no me refiero a no coger las cosas relajadamente. Hay que también coger las cosas relajadamente. No podemos estresarnos. Pero hay personas que están haciendo análisis bien bonitos en las redes, están pasando tiempo con sus familiares. Un poquito más humano. Más humano, y se está tomando un poquito más de conciencia. Entonces, a eso es a lo que se refiere IFA, y yo pienso que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo. Disculpa que te interrumpa, padrino. También sacaron, nosotros estuvimos chequeando en internet, los canales de Venecia están transparentes ya, caballero. La contaminación que había En China. ha bajado un bajado 70%. un 70%. Por las fábricas que han parado, todo. Recuerden que hace un tiempo atrás estaba todo lo que se hablaba de la capa de ozono era que estábamos acabando con la capa de ozono, que estábamos destruyendo por completo. Si buscan las estadísticas, eso ha cambiado para bien. Sí, no, y es cómico porque Para bien. les voy a decir algo, recordar algo que ustedes no se habían dado de cuenta. Cuando nosotros hicimos el programa del año, de la letra del año, ¿de qué fue lo que nosotros hablamos? Del cambio de la humanidad. Que iba a haber un cambio, que iba a haber una unión. Que IFA estaba hablando de que íbamos a volver A reinventarnos. a reinventarnos. Correcto, que debíamos reinventarnos. Correcto. Todo está, vamos a decir que está en marcha. Que este no es el apocalipsis. No, este no es el apocalipsis. Esto simplemente es para que las personas tomen conciencia y se reinventen. Yo estuve viendo que hay muchas casas religiosas que están sacando letras para esto del coronavirus. Correcto, sí. Para salvar a las masas. A la humanidad, como estuvimos hablando. Háblame un poquitico con respecto Pero a mira, eso. sí, ha habido bastante actuación por parte de la comunidad religiosa tradicional y tradicional afrocubana, lo cual yo considero que es extremadamente bueno. Bueno, nosotros, de hecho, creo que fuimos los primeros en sacar una letra. Awon Omoy Urubá, yo como líder espiritual de IFA en Awon Omoy Urubá saqué una letra que advertí que no era para la humanidad, porque cuando se trata de este tema hay que mantener cierta prudencia, ¿no? Cierta distancia. Recordemos que nosotros la letra que sacamos fue Iroso Bunrin, que de hecho dijimos que la tradición afrocubana habla de estallidos sociales por hambre, por necesidad, en los pueblos, por el abandono, por el descuido o por los errores de sus gobernantes. Creo que eso se está viviendo. Hablamos en Iroso Bunrin, la adivinación vino Ayewoiku, Araye Aye, Nitorik Peniyan, que significa una negatividad de muerte en el plano terrenal, en el plano nuestro,
por mediación de la humanidad. Ujú. Eso se está cumpliendo porque eso se cumple no solamente para la teoría que hay por ahí, porque ya la dijeron, de que el virus lo inventaron. Si eso fuera real, se cumple, pero se cumple para todos los humanos que no colaboramos También. Correcto. con lo que dice CDC y lo que dice la Organización Mundial de Salud y las instrucciones que se nos han dado. Están creando problemas, pero también eso influye, también toca a los medios de prensa o de una prensa bien amarillista que han exagerado esto y a veces dan noticias falsas y a veces dan noticias que han creado pánico. Dentro de por causa de Niyan entra todo eso. Recordando un poquito, ¿no?, la adivinación que hicimos nosotros mucho antes, desde que el problema empezó en China. Realmente Así no había es. ni un solo caso en los Estados Unidos todavía. Y ya nosotros dijimos que habíamos dicho, por favor, el que no haya visto el programa, que se refiera al programa del coronavirus. Nosotros de mucho antes hicimos, y no es que nos queramos dar aplausos, pero es la realidad, vaticinamos que esto era serio. Cuando todo el mundo todavía estaba en el estado de burla, nosotros dijimos que esto era serio. Hablamos de la reencarnación, cómo Hiroshima representa la reencarnación. Hablamos del cambio, de la herencia genética, de la necesidad del cambio también. Hablamos de todas estas mismas cosas, de cómo el ser humano debe reinventarse. Hablamos de Owani como el caos del universo. Entonces hablamos de las adivinaciones que se había dicho para Ileife. Hablamos de las adivinaciones que se hicieron para la tierra Alet de Owa, para evitar una guerra civil. Evidentemente ese sería el caos de los caos. Sí, bueno, lo hemos visto ya un poco, la gente fajándose por el papel sanitario en las tiendas y por el papel toalla y el hand sanitizer. Eso ya se ha visto, ese canibalismo habla en este signo de Ifá. Y hablamos de las adivinaciones hechas para Ife Odaye, donde hablamos que Ife Odaye era la tierra de los días más antiguos, antes del diluvio, y de cómo la ciudad se había hecho adivinación porque estaba herida, estaba teniendo problemas, etc. Eso fue Hiroso Wunrin. Y dijimos que el sacrificio no era un sacrificio que era para la humanidad, ni mucho menos. Y ahí vamos a entrar en ese tema, sino un sacrificio que debía hacerse a nivel individual, donde en el caso nuestro dijimos que había que servirle a 3 orisas importantes, en este caso a Shango, a servirle a Eshu y a servirle a Ogun. Y también se le van a hacer sacrificios a Obaluaye, que es el orisa de la epidemia. Tradición católica, San Lázaro. Tradición afrocubana, Babaluaye. Es el orisa de la epidemia. El que tiene ahora mismo en un bolsito el coronavirus es Obaluaye. Sacrificios para este orisa, pídanle mucho a este orisa, porque cuando cuando Dios quiere, o en el mundo se va a restablecer algún tipo de balance, y ese balance va a ser a través de una epidemia o de una enfermedad en masa, es Obaluaye o Sankona quien lleva a cabo esa tarea. Así que muchos sacrificios para apaciguarlo a él. Ahora, con respecto a las casas del mundo, aquí en Miami, la Asociación Yoruba, Colaifa, que nosotros la hemos mencionado otras veces acá, porque bueno, llevan haciendo un trabajo de trayectoria aquí en Miami y se merecen ser mencionados. Realmente hicieron una adivinación. La adivinación la tengo por acá. Fue Obehueña. Dicho sea de paso, Obehueña fue una adivinación que yo hice a nivel anual personal en mi cumpleaños de Ifá. Lo que yo me la vi totalmente muy buena. Pero bueno, Obehueña fue lo que ellos sacaron. Y bueno, hay instrucciones, si lo buscan en las redes, de hacerse un esbo. Este esbo, por lo que yo vi, no es a nivel de masa. Este esbo lo veo que es a nivel individual, lo cual yo veo muy favorable, porque este tipo de cosas se debe hacer a nivel individual. Y les voy a explicar por qué. Si alguien quiere, lo sigue a ellos. Bueno, pues nada, refírense a su página formal para que puedan ver los esbozos y las instrucciones que ellos dan. También en Cuba, la Asociación Ogboni de Cuba, que es un movimiento nuevo relativamente que hay en Cuba, y ahí no vamos a entrar en tanto detalle. Ogboni es una fraternidad, no sé si lo hemos tocado en algún programa, no creo, una fraternidad como una orden fraternal, como no es la masonería, los Rosacruces, pero de la tradición yoruba, tan antigua como todo el resto de la tradición yoruba. Vamos a pasarle por arribita de eso, porque el programa no es de eso. Pero bueno, la Asociación Ogboni de Cuba
llevó a cabo una adivinación también. Y lo veo válido porque los Ogboni adoran a la madre tierra, a Onile. Yo soy Ogboni, soy el Ogboni. Es muy difícil hablar de este tema porque Ogboni, como fraternidad secreta, es secreta, dicho sea, valga la redundancia. Pero bueno, ellos hicieron una adivinación, que la adivinación sí fue pública porque la hicieron con Ifá, pero pidiéndole un consejo a Onile, que es el Orisha de la madre tierra. Y la adivinación fue Obaraka, ese fue el signo. Iriaiku, es una adivinación positiva también, porque un bien de salud, de larga vida, etcétera. Realmente hasta ahora los más nefastos hemos sido nosotros que dijimos IQ, pero es que IQ es realmente lo que se está viendo. Disculpa, padrino, pero ellos están dando un iré de larga vida, pero hay muchas personas muriendo realmente. Exacto, no, pero mira, también hay que mirar el contexto en el que la adivinación se hace. Cuando nosotros hicimos la adivinación de Iroso One Ring, nosotros estábamos prediciendo lo que está pasando ahora mismo. Quizás ellos están ahora prediciendo lo que va a venir. Entonces ya nosotros debiéramos estar entrando en una etapa de encontrar vacunas, de encontrar medidas, de encontrar soluciones. Entonces, cuando nosotros hicimos la adivinación mucho antes, vimos a Yewiku, una negatividad de muerte. Y bueno, y eso es lo que hemos visto, los muertos. Correcto. ¿Qué sucede? En el momento que ellos están haciendo la adivinación, a lo mejor ya estamos bajo la prerrogativa de Iré. Dicho sea de paso, todas estas adivinaciones, cualquier tipo, son válidas. Aquí Ifá se manifiesta de cualquier manera. Yo felicito desde aquí a los líderes religiosos que han llevado a cabo estas adivinaciones, porque muestra unión en nuestra tradición, ya sea afrocubana, yorubá tradicional, candomblé, no importa, todas las religiones de descendencia yorubá están mostrando una unificación y eso es muy válido. También la Asociación Yorubá de Cuba, tengo conocimiento que bajó, o sea, para que se me entienda, la misma gente que sacan la letra del año. Sacaron un signo. Ahí no tengo información ahora mismo de qué signo, pero sí escuché algo de que, bueno, mandaron un mensaje a todo el mundo de que iban a hacer un esbo para salvar la humanidad y que había que taparse la cabeza, de dormir con la cabeza tapada. Disculpa, padrino, que lo interrumpa, pero eso es posible, que con un esbo tú puedas salvar la humanidad. Bueno, mira, esta adivinación, y vuelvo y repito, no sé el signo que ellos sacaron, porque esto fue de última hora. Ayer fue que me enteré cuando me llegó el mensaje de que tápate la cabeza, etc. Correcto. Es válida, una vez más, porque es una adivinación más, es un sacrificio más. Ahora, y si entrar en disyuntiva, a modo educativo, porque acuérdate que nuestra misión como tal, la de nosotros, la del programa, es educar a nuestro público religioso. Yo exhorto a que nadie se quede con la solución, nadie religiosamente hablando, por supuesto. Hay personas que verán esto y dirán, bueno, estos son unos locos, yo me voy a tomar la medicina. Sí, también hay que tomársela, pero estamos hablando para el público religioso. Tratando de educar al público religioso. El público religioso, no me quedo con el aquello de decir, bajaron un signo y hicieron un esbo para salvar la humanidad. Yo no haría eso. Hágase usted su sacrificio, hágase usted su esbo, o hágase el esbo, el sacrificio que le marcó su padrino o que bajó su padrino para su casa religiosa con respecto a este problema del coronavirus. ¿Por qué digo esto? Porque estas adivinaciones donde se marca un esbo para salvar la humanidad, no es menos cierto que hay literatura de Ifá que habla de eso. Por ejemplo, Cheturá habla que la tierra moría y se reunieron los Olodus, se reunieron los diferentes Odus de Ifá, o los hijos de Orumilá, para hacer un sacrificio gigantesco, pero que en los textos de Cheturá se ve que es un sacrificio gigantesco, tal como para salvar a la tierra. Y bueno, es la historia donde Eshu fue quien intervino como mensajero, porque Cheturá fue el que nadie recibía el esbo. Cheturá fue el que llegó, recogió el esbo y lo pudo llevar al cielo, y de ahí que Cheturá se haya convertido en el mensajero, en el Odu mensajero, y Eshu se haya convertido en el portador de las ofrendas en nuestra tradición. Ahora, esta historia es curiosa porque en esta historia el palacio de Olofin o de Olodumare no aceptaba la ofrenda. No fue hasta que se hizo sacrificio a Eshu y Eshu se involucró en el asunto donde Cheturá pudo llevar. Entonces esto nos da una moraleja, y la moraleja es que hay cosas que suceden en el mundo donde nosotros a veces queremos jugar un papel de salvar
y realmente no es la salvación lo que lleva, sino el aprendizaje o la interiorización de los problemas y el crecimiento. Ahora, volviendo a la profecía, esta de salvar a la humanidad, es difícil llevar a cabo un sacrificio de esto, porque como hemos hablado otras veces, un sacrificio es directamente proporcional al problema en cuestión. Entonces, vuelvo y repito, no tengo la información de cuál es el esbozo que hicieron, ni cómo lo hicieron, pero, y sin ser crudo, sin ser rudo, a juzgar por las mismas condiciones económicas de Cuba, no creo que sea posible un sacrificio en tan a tal envergadura, a tal magnitud como para salvar la humanidad. Evidentemente, hayan hecho lo que hayan hecho, se está haciendo con fe, con dignidad, con corazón, y tienen todos mis aplausos y todos los aplausos de los religiosos por eso. Ahora, yendo a la realidad, vamos a poner un ejemplo sencillo. En este tipo de sacrificios grandes, uno de los animales que se usa es el erinla, la vaca o el toro. Ya ahí en Cuba tenemos un problema, porque el sacrificio te va a costar 30 años de prisión. Y en cantidades. Y en cantidades. Además, se usa en cantidades, no es una vaca. Entonces, eso, vamos a poner un ejemplo simple. Para coronar un rey en tierra yoruba, se sacrifica vaca, se sacrifica toro. Entonces, para coronar un rey, entonces para salvar a la humanidad de un virus, ¿qué necesitamos? Vuelvo y repito, no pongo en cuestión ni pongo en tela de juicio lo que ustedes hicieron o lo que ellos hayan hecho. Lo hicieron de corazón y eso es válido, porque además, sea cual sea el esbozo, es un granito más entre los sacrificios y los esbozos que cada uno de nosotros y los pedidos que cada uno de nosotros estamos haciendo. Solo que como religioso. Exacto, solo que si vamos a la realidad para educar al público correctamente, no vamos a quedarnos confiados en eso, porque no es factible, es imposible llevar a cabo un sacrificio de esa magnitud. Necesitaríamos muchos recursos. Yo pienso que el sacrificio más válido que ellos hicieron fue el sacrificio humano, el sacrificio de pedirle a las personas en cada casa que se involucraran y se taparan su cabeza, etc. Yo lo hice en la casa por un problema de respeto, es mi tradición, es mi religión, no voy a poner en cuestión lo que ellos dijeron. Pues nada, yo dormí con mi cabeza tapada y la gente en mi casa durmió con la cabeza tapada para apoyar ese pedido. Yo pienso que la verdadera validez del sacrificio entonces está ahí. Pero bueno, como siempre hemos dicho aquí, las cosas claras sobre la mesa para explicarlas bien. Ahora bien, volviendo a este tema, yo pienso incluso que la problemática aquí no está precisamente en el sacrificio para salvarnos. Y eso lo digo desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista humano y social. La problemática aquí no está en cómo vamos a curar el virus, ni si salgo a la calle o no salgo a la calle, si pongo un posteo o no pongo un posteo, si me río o no me río, si voy a trabajar o no voy a trabajar. Una vez más, nosotros le estamos pasando por arriba a la verdadera problemática. La problemática aquí, o el sentido, o pienso que el tópico general, esencial, es qué estamos aprendiendo y qué vamos a aprender de esta situación. Porque cuando uno se pone a hacer adivinaciones para salvar, alguien se ha cuestionado y se ha preguntado, ¿y si no hay salvación? Si sencillamente, aunque suene muy crudo y es muy triste las personas que han muerto, pero a veces el ser humano es sometido a pruebas que se ha buscado él mismo. Entonces, a veces la medida no es vamos a salvarnos de esto, o déjame ir yo y comprar papel sanitario, o déjame ir yo y comprar hand sanitizer para salvarme yo, sino es qué yo voy a aprender y qué vamos a hacer nosotros como humanidad para que esto no vuelva a suceder y para que esto no vuelva a pasar. Porque a veces esto no es más que designios de Dios o los Dumare, los orisas, la naturaleza, el universo, como le querramos decir. A veces esto está pasando porque tenía que pasar, aunque suene muy triste y aunque se hayan muerto personas y hayan fallecido y hayan niños y hayan ancianos, etcétera. Es muy triste, pero a veces esto está pasando porque tenía que pasar. Y entonces en ese caso, la verdadera solución no es salvarse. La verdadera solución es analizarse. Salvarme con conciencia. Y para esto voy a usar un texto de Ifá.
En el Odu Ofunsa se hizo adivinación para Ile-Ife. Cuando Ile-Ife estaba muriendo, dice el verso, los güiros estaban desquebrantados. Había infertilidad en las mujeres, había epidemia, no había dinero, la tierra se moría, etcétera, etcétera. Y se mandó a buscar a diferentes adivinos para hacer diferentes rituales. Y se mandaron a buscar a los maestros más maestros. Y se mandó a buscar a Kodá, a Shedá, a Arabá. Bajaron los comandantes del cielo. Se llamaron a los adivinos más grandes del cielo. A Ifá, a Jalaya, a Jalorum. A todos los más heavy. Y ningún sacrificio resolvió. Ningún Ebo funcionó. Hasta que no se llamó al niño, dice así el verso, el niño de la colina de Itacé, que era Orumila, a quien le decían Ototo Enillán, el hombre perfecto. Y el niño les dijo que buscaran para salvarse una hierba que se llamaba Alasualu. Y todo el mundo se mandó loco a buscar la hierba para tratar de resolver su problema, como estamos haciendo ahora. Todo el mundo se mandó a buscar el hand sanitizer, el papel sanitario, a comprar en demasía sin conciencia de los demás. Y nadie al final resolvió porque nadie encontró la hierba. El niño, cuando vio que nadie encontraba la hierba, se reunieron todo el mundo antes de él y él dijo, confiesen su maldad. Confiesen su maldad que yo podré cubrir su desnudez. La gente de Ile-Ife se arrepintió y confesó su maldad. Entonces el niño sacó de su bolso la hierba Alasualu. Ahora bien, la hierba no existe. En el verso la hierba es una metáfora de que yo, Ototo Enillán, el hombre perfecto, conozco las imperfecciones suyas y conozco la maldad que han hecho. Confiesen y arrepiéntanse de su maldad y yo podré cubrir su desnudez. Wow. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Así mismo. Hay que tomar conciencia. Así mismo es. Esa es una historia de Ifá. Perfecta, pero es perfecta Para lo que estamos Perfecta para lo que viviendo y estamos hablando, viviendo. perfecto. Preocúpese más por el tiempo que va a pasar con sus hijos. ¿Qué va a aprender de esto? Vamos a tomar conciencia de la naturaleza. Vamos a tomar conciencia del ser humano, que a veces hasta profesando tradiciones que deben enaltar al ser humano, agredimos al ser humano que tenemos al lado. Sí. Abusamos de él. No tenemos conciencia de que esa persona tiene familia, de que esa persona también necesita generar dinero, de que esa persona también necesita hijos y somos insensibles. ¿Entiendes? Necesitamos calidad humana. Calidad humana es lo que hay que aprender de esto. Y olvídense de lo demás. Si me quedo en la casa, si no me quedo, evidentemente sigan la regla de CDC, de la Organización Mundial de Salud, las instrucciones a nivel de condado, a nivel de estado, etc. Pero que no cunda el pánico porque esta etapa va a pasar. Vamos a usar el tiempo que tenemos para pensar en qué podemos nosotros cambiar de nosotros Y mismos ser mejores. para ser mejores. Así Ese es el mensaje que yo pienso de Ifá para toda la humanidad. mismo es. Yo les tengo otro mensaje, por favor, a los seguidores de nuestro programa. Cuando vayan a comprar hand sanitizer, papel, no se lo lleven todo porque la policía está tomando represalia en contra de esas personas. Lo están vendiendo y lo están... Las personas, hubo un caso que la persona compró todo lo que había en una tienda de hand sanitizer y la policía lo obligó a donárselo a las personas gratis. O sea, lo que estamos queriendo decir con esto es que tomen conciencia de lo mismo que Padrino estaba diciendo. Todos necesitamos un poquito. Porque a todos nos hace falta, todos tenemos familia, todos queremos cuidarnos también. Por eso es que, vuelvo y repito, no, había terminado ya todo muy lindo, pero vuelvo a repetirlo, que este tipo de sacrificio tienen que ser a nivel, quizás no individuales, pero a nivel de comunidades. Tú no puedes pretender hacer un sacrificio masivo para la humanidad, porque es la prerrogativa de los orisas. Yo puedo ahora perfectamente decir que humanidad voy a salvar si mira cuánta gente están comprando lo que los otros no pueden comprar para revendérselo a ellos mismos después. Entonces, ¿qué humanidad ustedes quieren que yo salve? Entonces, ¿cómo nos salvamos? Vamos a tener conciencia, vamos a tener sabiduría, vamos a tener empatía y de esa manera nos salvamos. Así mismo. Padrino, una pregunta para todos los
religioso, para tus ahijados. Ahora con todo esto del coronavirus, todo el virus, todo lo que está pasando y la locura, ¿existe alguna medicina, existe algo que nosotros podamos usar para podernos autoayudar? Para protegernos. Sí, de hecho, a nivel espiritual, yo publiqué una de las medicinas hace poco en mi página de Instagram, Ifarolafo.ap. La puse, no recuerdo si puse la encantación, creo que no, pero vamos a usar el programa, este programa, para difundir estas medicinas para los religiosos de nuestra fe, de nuestra tradición yoruba, ya sea afrocubana o tradicional o candomblé, como siempre digo, y vamos a darlas, por supuesto, gratis. Mire, hay veces que la gente se pone a cobrar por estas medicinas. Yo creo que, y sí es importante que haya un derecho, pero bueno, si tú eres sacerdote de Ifá, bueno, hártela, te la puedes hacer tú mismo, y lo que esté en conciencia con tu ahijado, si se la vas a hacer, no le cobres un derecho abusivo, comprar un derecho. Entonces vamos a usar este programa para dar dos medicinas, dos trabajos espirituales, y vamos a hacer un disclaimer. Por supuesto, la elaboración de estas medicinas espirituales no constituye una violación o que tengamos que violar las normas de higiene o las normas o las instrucciones dadas por la CDC y por la Organización Mundial de Salud y por las autoridades sanitarias. Con esto quiero decir que no, por hacerte esta medicina no soy inmune al virus, claro, y puedo ir dando besos por ahí, ni voy a dejar de lavarme las manos, ni voy a dejar de salir de la cuarentena o salir a la calle por gusto, etcétera, etcétera. Pero, exacto, es un extra, es un plus. Como mismo, tomar paracetamol no te va a quitar el catarro, el catarro se te va a quitar, o el flu, o el coronavirus se te va a quitar como se te vaya a quitar, porque al final, como han dicho todos los médicos, tu mismo sistema lo pelea, pero no significa que el paracetamol sea malo, tú lo vas a seguir tomando para que te ayude. Y digo paracetamol porque estoy informado, y recuerden que no se debe tomar ibuprofeno. Ibuprofeno puede empeorar. Por cierto, padrino, ahora que lo acabas de decir, hubo una niña de 4 años que después que le dieron ibuprofeno, la niña cayó a una fase muchísimo peor de la que ya tenía. Solo 4 añitos. Wow. Salió en las noticias por culpa del ibuprofeno. Por culpa del ibuprofeno. La niña ya estaba en una fase donde ya no estaba ni en el principio ni en la mitad del virus. Ya estaba sobrepasándolo. Y tomó ibuprofeno y de verdad que tuvo tremenda recaída. No, estaba instalada, estaba entubada. ¿Entubada? Bueno, nuestros pensamientos positivos para ella. Entonces, volviendo al tema, sí, hay una medicina, por ejemplo, para proteger la casa, proteger los habitantes de la casa, los miembros de nuestra familia. La medicina, esto es lo que vamos a hacer, vamos a explicarla, y como las dos medicinas requieren encantaciones, las encantaciones, si las recito aquí, no van a servir de nada. Las encantaciones las vamos a poner al final, medicina 1, medicina 2, encantación 1 y encantación 2, para que el que le interese le haga screenshot, la copie, como quiera. Vamos a darlas aquí en un acto de solidaridad. Medicina 1, para proteger los miembros de la familia de enfermedades y epidemias, no específicamente el coronavirus, pero viene muy bien en esta etapa. Si tenemos jardín o un pedazo de tierra delante de la casa, puede ser detrás de la casa también. Si no tenemos jardín, pues vamos a tener que, bueno, pues coger una maceta con tierra y ponerla adelante o atrás de la casa, donde nos convenga, para poder llevar a cabo esto. Hay que abrir un hoyo en la tierra. Ese hoyo se va a coger, a hermanos míos religiosos, se coge un machete, un machetín, y se va a clavar en el hoyo. Vamos a echar sal, vamos a echar epo, aceite de palma en español. Vamos a echar aceite de palma y vamos a coger el tablero de Ifá. El tablero de Ifá, vamos a marcar en el tablero de Ifá el Odu de Ifá, Ofun Onitola. Cuando marquemos Ofun Onitola, vamos a rezar la encantación, que se las voy a poner al final. Recuerden que esta es la medicina 1, para que no confundan una con la otra. Medicina 1, restamos esa encantación y vertemos ese hierosum también en el hueco donde pusimos la sal y el epo. Luego de eso hacemos un sacrificio de Akuko Adie o de Akuko, y todo el Yoruba tradicional me va a entender por Akuko Adie, el Yoruba afrocubano me va a entender por Akuko. Hacemos ese sacrificio y vamos a decirlo así porque tampoco claro, en la diseminación de estas medicinas para nuestro público religioso, lo estamos diciendo de una manera en la que un líder religioso es quien va a saber cómo llevar a cabo esto. Es tu padrino el que va a entender cómo hacer esto y no tú que lo quieras hacer por tu cuenta. Akuko o Akuko Adie se hace el sacrificio
y luego vamos a cerrar ese hueco dejando la mitad del hada o la mitad del machete Fuera. afuera y se queda ahí. Esa es la medicina 1. Ahora, medicina 2, que tengo que verla aquí porque lleva hierbas. Y No hay que hacer más nada, Más se nada. deja solamente enfrente de la puerta por los años de los años. por los años de los años. Ok. Ok, la otra medicina, quería verla aquí porque lleva varias hierbas, no quiero que se me vaya a olvidar alguna. La otra medicina es un jabón espiritual para igual combatir la enfermedad, las epidemias, catástrofes de tipo de enfermedad. Esta otra medicina es por Ofun Meji, por el Odu Difa Ofun Meji. Se va a hacer un jabón negro o Shedudu. Compramos jabón negro, Shedudu. ¿Dónde lo compramos? Ya saben, en la Africana, Juliola, Por el el internet. Aola. Le estoy dando promoción a mi gente. El Aola, váyanse ahí a Hialeah en la 16, 103, hagan derecha hasta por la 16 para abajo. El Aola, Lalo, todo el mundo lo conoce. Vayan a la botánica de Lalo o Shedudu pueden comprar. Y bueno, por supuesto, en una pila de otras botánicas se puede comprar. Viejo Lázaro tiene un Shedudu. Chilecún tiene un Shedudu. Ahí estoy dando a toda mi gente. Adewale tiene un Shedudu. Pero bueno, este programa se hace no con que el foco sea Vender Adewale. aquí, Bueno, correcto. también lo tiene. Todos mis hermanos, yo les doy su ¿cómo se llama? Su promoción. Su promoción. Chilecún Botánica, Friday la 37. Debe tener los Shedudu porque ellos siempre han tenido. Hace tiempo que no voy. Si me ven, saludos para ustedes. Viejo Lázaro, Nelsito, ahí Nelsito es una botánica afrocubana, más cubana que yoruba, pero tiene muchas cosas de la tradición yoruba. También ahí, Oshedudu, estoy seguro que él tiene. Nelson, ahí en Viejo Lázaro, para Hialeah, el Aola, la botánica del Lalo, Shangonire, y para Miami Lake, Juliola. Oshedudu, vamos a coger Oshedudu y vamos a recoger Abamoda, siempre viva, Tete, Tete, que ustedes saben, Bledo Blanco, Ring Ring, que es difícil encontrar el Ring Ring original aquí, pero lo hay, Ring Ring. Si no, yo, a falta de pan casabe, usaría el corazón de paloma, el que conocemos todos nosotros de afrocubanos aquí. Usaríamos el corazón de paloma, es muy parecido al corazón de paloma, pero realmente la hoja de Ring Ring es más grande. Pero bueno, Ring Ring y Teteregún. Después voy a poner una foto de las hierbas. En esta medicina vamos a poner, en las dos, vamos a poner una foto de cómo queda la medicina número 1. Y en esta medicina vamos a poner también la foto de estas hierbas, del Ring Ring, el Teteregún, etcétera, en caso de que, bueno, alguno de los hermanos no la conozca, que es perfectamente normal, no lo podemos conocer todo. Vamos a poner una o dos hojas de estas hierbas en un mortero, vamos a machacar estas hierbas bien machacaditas, vamos a coger un poco de ese jabón, de ese Oshedudu, que es una pasta, la vamos a poner ahí, vamos a machacar ese Oshedudu junto con las hierbas y después vamos a proceder, vamos a hacer una pelotica de jabón con todas esas hierbas mezcladas, vamos a coger el tablero de Ifá, vamos a marcar el Odu Ofun Meji o Ragun Meji y vamos a recitar la encantación, que también la vamos a poner acá. Okay. Y una vez que recitemos la encantación, vamos a verter el hierosum o el polvo sagrado en el jabón y le vamos a sacrificar un igbin. Un igbin que no tiene que ser de la controversia africana ni nada por el estilo. Un igbin normal de ahí del fish farm, de la finca de los pescados, de los peces ahí en la 40. Le sacrificamos un poco de agua igbin y entonces nos vamos a bañar con ese jabón y se puede bañar toda la familia con ese jabón. Es una protección espiritual. Estas son medicinas auténticas que me han sido mandadas del cuerpo de Yorubaland. No, bañar no. Cabeza completa. Sí, con todo. Estas medicinas, como decía, son auténticas, son funcionales. Vuelvo a repetir, no son para violar las medidas y pensar que ya todo está bien, pero es una ayuda espiritual, independientemente de los sacrificios o los esbos o las predicciones que hayan hecho cada uno de ustedes en su casa con su padrino, que también es la otra recomendación. Busquen la ayuda de su padrino, busquen el consejo de su padrino,
sobre qué signo él sacó o qué EPO él está recomendando para este caso del coronavirus. Ese es nuestro granito de arena. Bueno, síganos, compartan el programa. Share, like, tum. Manitos para arriba. Manitos para arriba. Yo les iba a decir una última, pero es que ustedes Mascaritas para abajo. no me han dejado hablarlo hoy. La máscara. ¿No te hemos dejado hablar? Ustedes vieron la No, medida. pero si vas a hablar ya no te pongas la máscara. Ustedes vieron la medida de precaución que tomaron en Cuba No hables eso. a la De Carlos entrada de Carlos III. Ya eso es relajo, caballero. No le dan No es relajo, mira, nosotros estamos hablando aquí de religión, no vamos a hablar de política. Pero señores, ¿a quién se le ocurre poner un cubo en la entrada de un mall con cloro. para la gente con cloro y tenía No, otra cosa más, jaboncito y un- tenía algo más para que la gente pasara por ahí y se limpiara las manos? Bueno, protéjense, síganos, compartan, dennos like. Y suscríbanse. Suscríbanse. Y esto es Religión. Magia. Y espiritualidad. Seniyama, ikutori onibuje fola seniyama, ikudakun ma lọ rere, àrùn dákun má ṣe dó nítòsí, òfò má ṣe dó nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dó nítòsí o, ikú torí oníbùjẹ́ fò lọ, àrùn torí oníbùjẹ́ fò lọ, òfò torí oníbùjẹ́ fò lọ o, ọ̀ràn torí